Una de las preguntas que nosotros deberíamos hacernos en la vida cristiana es, ¿qué requisito es necesario para llegar a ser cristiano? ¿Qué se necesita para ser cristiano? ¿Es tal vez nuestra salvación algo que proviene completamente de Dios o depende de algo que nosotros hacemos? ¿Te has puesto a pensar tú en este aspecto de la salvación? ¿Qué se requiere para ser cristiano? ¿Qué es lo primero que obra en el ser humano para llegar a ser un cristiano? ¿Será tal vez la fe? ¿Será tal vez la regeneración? ¿Es tal vez la fe un prerequisito, es decir, algo que se necesita previamente para ser regenerado? Cuando nosotros hablamos de regeneración, la regeneración es el término teológico que se utiliza para describir lo que se conoce en la Biblia como el nuevo nacimiento. Cuando hablamos de regeneración, estamos hablando de nuevo nacimiento. Quiero que vayan por favor conmigo al libro de Romanos, al capítulo 8, y vamos a leer del versículo 29 al 30. Y dice la Escritura en este pasaje: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. En la eternidad pasada, dice la Escritura que Dios de antemano ha conocido a aquellos que Él ha elegido para salvación. Y así es como obra Dios. En la soberana voluntad de Dios, Él decide elegir a unos para salvación y a otros pasa por alto. Eso no lo podemos cambiar nosotros. Eso es parte de la soberana voluntad del Señor, no depende de nosotros. Por eso dice el texto, porque a los que de antemano conoció. Él no elige a alguien porque sabe que alguien va a responder al evangelio. Él no elige de esa manera. Él elige porque a Él le agrada salvar a quien Él quiere. Eso siempre nos pone a nosotros en conflictos porque a veces queremos tener el control de la salvación y queremos nosotros ser los poderosos para decidir si venimos o no a Cristo. Pero la Biblia dice que a los que de antemano conoció, a esos que ha conocido de antemano, es que los ha predestinado. Es decir, que el destino de aquellos ya ha sido establecido por Dios. Los ha predestinado para que sean conforme a la imagen de Jesucristo. Luego dice el versículo número 30, que a esos que ya les tiene establecido el destino final, por supuesto, o será el cielo en la presencia de Dios, o será el infierno. Eso no tiene nada que ver con lo que tú y yo hagamos aquí en la tierra. Eso tiene que ver con el destino que Dios tiene o ha establecido para todo ser humano. No depende de nosotros, depende de Dios. Alguien diría, pero entonces, ¿para qué venir a la iglesia o para qué evangelizar si Dios ya sabe quiénes van a ser salvos? Bueno, Él lo sabe. Tú no lo sabes. Yo no lo sé. Yo debo ser obediente en predicar la palabra del Señor, porque no sé cuántos de los que están aquí presentes realmente aún no son creyentes, pero Dios los tiene en sus planes. Tal vez no ha llegado el momento,
Tal vez estás predestinado, pero aún no te ha llamado. Y si tú has sido predestinado, de seguro Él te va a llamar. Pero si tú no has sido predestinado, por más sermones que tú escuches, yo no te voy a poder convencer, porque es el Señor quien finalmente predestina. Pero dice el versículo 30, a los que predestinó, a esos también llamó. El tema que yo quiero ver hoy día es el llamamiento eficaz. Ese es el título del sermón. Y esto tiene que ver con los temas que hemos venido viendo en los últimos domingos, que son lo que se conoce como las doctrinas de la gracia. Vimos la depravación total, la expiación limitada, la elección incondicional. Y el día de hoy vamos a ver acerca de ese llamamiento que Dios hace a aquellos que Él ha predestinado. A los que predestinó, a esos también llamó. A ninguno más, solamente a los que ha predestinado es a quien el Señor llama. El tema el tema del título de hoy es el llamamiento eficaz. El Evangelio debe ser entendido. Si no entendemos cómo es que llegamos a ser cristianos, no entenderemos el Evangelio y yo creo que estaremos en una posición peor que el resto de las personas que están en el planeta. El Evangelio debe ser comprendido. Y de alguna manera todos nacemos pelagianos. Pelagianos eran los seguidores de Pelagio. Pelagio enseñaba que el hombre tiene la capacidad en sí mismo para alcanzar la perfección, que no se necesita de ninguna gracia externa, que uno puede vivir esta vida para agradar a Dios sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de nadie, que eso depende de nosotros. Decía él que el pecado se tiene que ver como algo aislado, no como una cuestión de naturaleza. Él sostenía que Adán habría muerto aunque no hubiera pecado. Realmente lo que decía Pelagio era una herejía y quien salió al encuentro para rebatir todas estas falsas enseñanzas allá en el siglo II fue Agustín. Pero yo quiero remontarme a algunos términos que son importantes que los conozcamos para entender acerca del llamado que Dios hace al hombre o a la mujer, quien quiera que éste sea. Y el primer término que quiero hablar es sobre lo que se conoce como el monergismo. Monergismo. El monergismo viene de un prefijo y de una raíz. El prefijo es la palabra mono. Y esta palabra, como tú ves, monosílaba o monólogo o monoteísta, quiere decir solo o único. La raíz es la E, la R y la G, donde algunas traducciones en algunos lenguajes se traduce como energía. Ahí está la E, la R y la G de energía o también de trabajo. Entonces, cuando hablamos de monergismo, es algo que actúa por sí solo, es la acción de una sola parte activa y nada más. Lo opuesto a monergismo es sinergismo. Cuando uno habla de sinergismo, habla de un trabajo en cooperación, es decir, que es una operación conjunta de dos o más partes. Eso es el sinergismo. El monergismo, solamente una parte obra, solamente una parte actúa. En la teología reformada,
cuando nosotros hablamos de regeneración, cuando hablamos de nuevo nacimiento, debemos añadir ese término monergismo. Es decir, que el nuevo nacimiento o la regeneración es una regeneración monergista. Es un acto, en otras palabras, en el cual el Espíritu Santo actúa en el ser humano sin la ayuda o sin la cooperación del hombre. Solo Dios. Cuando Dios salva al hombre, no interviene el hombre. El hombre llega a ser pasivo en el nuevo nacimiento, en la regeneración. ¿Y por qué es que Dios obra así? Bueno, por la condición en la que se encuentra el hombre. Si tú vas al libro de Efesios, al capítulo 2, el hombre espiritualmente hablando está muerto. Está muerto en sus delitos y pecados. El hombre no desea buscar a Dios, el hombre no puede buscar a Dios, el hombre no quiere buscar a Dios. Y es Dios quien tiene que venir, solamente Él, porque Él está muerto. Dios no recibe una ayuda del hombre. Entonces, la regeneración es un acto exclusivamente divino. Si el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados, solamente Dios puede darle vida a alguien que está espiritualmente muerto. Un cadáver no puede por sí solo resucitar. Ni siquiera puede cooperar en el proceso. Solo responde después que ha recibido vida. Después que ha recibido vida es que el cadáver puede responder, hablar o moverse. Eso significa que en la regeneración el alma del hombre es pasiva, no es activa. Eso quiere decir que solamente Dios actúa. El hombre, en otras palabras, no aporta nada para el nuevo nacimiento. No aporta absolutamente nada para la regeneración del alma. Pero cuando el hombre tiene vida, cuando Dios le da vida espiritual, es que el hombre responde y actúa, no antes. Quiero ver un ejemplo en la Biblia para entenderlo bien, para que lo podamos comprender. Este es un ejemplo vivificador monergista y tiene que ver con la muerte de un hombre llamado Lázaro. En Juan capítulo 11, del versículo 38 al 44, dice la Biblia lo siguiente. Entonces Jesús de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Aquí está la muerte de un hombre y donde vemos la actividad monergista de parte de Jesús. Este hombre estaba muerto.
No estaba herido, no estaba enfermo, no estaba en coma, no estaba en cuidados intensivos, estaba en una cueva bien muerto y como ya habían pasado ciertos días, tenía mal olor. Cristo, en la resurrección de Lázaro, de este cadáver, de este muerto, él obró solo. No necesitó la ayuda del cadáver llamado Lázaro. Solo él dijo, Lázaro, sal fuera o ven fuera. Fue una orden. Lázaro no aportó absolutamente nada porque estaba muerto. Fue una resurrección monergista. De un solo lado, solamente Dios actuó, solamente Dios obró. Si tú ves el proceso, muerto, ese muerto recibe vida. Y después de recibir vida, es que responde saliendo del lugar donde se encontraba. Bueno, en la teología reformada, la regeneración o el nuevo nacimiento es igual que lo que obra cuando Dios obró en la vida de Lázaro. Es monergista, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre espiritualmente hablando no puede, no quiere, no desea buscar a Dios, porque está muerto. El pecador en esta condición es completamente pasivo al recibir la regeneración. Entonces, en la teología reformada, la obra de la regeneración es algo que hace Dios y solo Él. No interviene el hombre. No interviene. Y después que Dios resucita a un cadáver espiritual, es que el cadáver responde. Porque cuando Dios regenera a alguien, esa regeneración incluye una respuesta. Cuando Dios da vida a alguien, eso se nota. Eso es evidente. Esa persona empieza a amar a Cristo. Empieza a amar su palabra. Empieza a amar a los hermanos. Esa persona empieza a adorar al Señor. Quiere servir a Dios, quiere vivir para Dios y todo lo que hace ahora quiere consultarlo con Dios. Antes él era un cero a la izquierda. Vivíamos ignorando a Dios, indiferentes para con Dios. Pero ahora Él me ha transformado. Él me ha regenerado, me ha dado vida. Entonces, ese muerto empieza a responder y empieza a buscar a Dios, a adorar a Dios. Entonces, ¿cuándo es que la persona responde positivamente a Dios? Cuando la persona ha sido regenerada. Ahí es que las personas responden positivamente a Dios. A esa persona no tenemos que decirle, oye, ven a las reuniones de oración. Oye, lee la Biblia. No tienes que decirle mucha cosa porque ya conoce a Dios. Y ahora quiere obedecer a Dios. Ama a Dios. Sabe que la gente que le rodea, que sus hermanos, no son perfectos. Pero ama a Dios.
y quiere obedecerle. El arminiano, aquel que no es reformado, invierte el orden. Ellos ubican la fe antes de la regeneración. Y nosotros creemos todo lo contrario. Nosotros creemos que primeramente Dios regenera, Dios nos da el nuevo nacimiento, solo Él, sin nuestra ayuda, y luego viene el don de la fe para creer en Él. Entonces el primer término es el término monergismo. Pero el segundo término que tiene que ver con el llamamiento eficaz es otro término que se lo usa de manera indistinta con llamamiento eficaz, que es gracia irresistible. Cuando nosotros hablamos del llamamiento eficaz de Dios, estamos hablando de la gracia del Señor, que se considera como una gracia irresistible. Gracia irresistible lo que quiere decir es que la resistencia del pecador a la gracia de la regeneración no puede frustrar el propósito del Espíritu Santo de Dios. No lo puede frustrar. Eso es imposible, que el hombre frustre lo que Dios ha determinado hacer en el corazón de una persona. Es de alguna manera invencible, porque Dios mismo, quien la lleva a cabo, es el Dios todopoderoso. No es una obra mía. Por eso es que también se la conoce como gracia irresistible. Y en esa condición, una vez más, nosotros somos tan pasivos como lo era Lázaro, aquel cadáver que había muerto. Entonces, en la gracia irresistible, es importante que nosotros conozcamos cierta terminología que nos va a sonar tal vez un poco extraña y que tal vez la mayoría de ustedes no están familiarizados. Porque hay ciertos herejes que levantaron ciertas herejías que fueron una barrera, un obstáculo para que el evangelio sea realmente el evangelio de la gracia de Cristo Jesús. Uno de aquellos era, como lo dije hace un momento, Pelagio, y sus seguidores, el pelagianismo o los pelagistas. Pelagio era un teólogo inglés que fue a vivir a Roma más o menos por el año 380. Él nació en el año 360 de nuestra era y murió en el año 422. Él fue un monje inglés. Y Pelagio sostenía que la gracia facilita la salvación, pero de ninguna manera, decía él, es necesaria. Es decir, yo puedo llegar a ser perfecto o salvo o agradar a Dios sin necesidad de la gracia. Él decía que cualquiera se puede salvar sin necesidad de la gracia, ya sea operativa o cooperativa. Ahora, yo me pregunto, si la carne, si nuestra naturaleza pecaminosa puede abrazar la gracia, ¿qué necesidad entonces hay de la gracia? No es necesario. No es necesario. Según este hombre, este hereje, el hombre es pecador porque peca, decía él. Es decir, no hay nada malo dentro del hombre mismo. Simplemente comete actos pecaminosos, decía él. Y son esos actos los que lo convierten en pecador. Pero ellos pueden ser perdonados y expiados sus pecados con las buenas acciones que anulan las malas acciones, que es lo que sostiene la Iglesia Católica Romana. En resumen, Pelagio afirmaba
que no hay tal cosa como el pecado original, decía él. O no hay tal cosa como esa naturaleza pecaminosa. Según él, el hombre es intrínsecamente bueno. ¿Y no te suena así a nuestra gente que a veces, pero yo no soy malo? Y la gente se justifica a sí mismo. Y la gente piensa que es buena en realidad. Por su parte, Agustín, que fue el teólogo que lo rebatió en el tiempo que vivió Pelagio, él afirmaba la enseñanza bíblica de que el hombre peca simplemente porque es pecador. Es decir, que su naturaleza pecaminosa es la que lleva al hombre a pecar, a hacer todo lo malo, a hacer todo aquello que a Dios desagrada. Él decía que el hombre está inclinado al mal por naturaleza, de manera que la única forma de perdonar los pecados, decía él, es por medio del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Esa decía era la única forma. Además, decía él, la única forma de eliminar el poder del pecado en el hombre es por medio de un cambio de naturaleza. Así que eso eran los seguidores de Pelagio y su falsa enseñanza. Él decía, la gracia, no, la gracia no es necesaria. ¿Cómo que no es necesaria? Pero luego salió otro grupo que eran los semipelagistas o el semipelagianismo. Y ellos decían algo así como esto, decían ellos que la gracia no es útil, sino que es necesaria. El pecador necesita la ayuda de la gracia de Dios para poder responder positivamente y acercarse a Dios. Decían ellos, la gracia es necesaria, pero no eficaz. ¿Y por qué decían que no era eficaz? Porque ellos decían, porque el hombre puede resistirla. El hombre puede resistir el decreto de Dios. Ponte a pensar. ¿El hombre puede resistir el llamado de Dios? Y sí, el hombre puede resistirla, decían ellos. Bueno, no hay diferencia, creo yo, entre el pelagianismo y el semipelagianismo. No hay diferencia. Porque si la gracia es necesaria, pero no eficaz, yo me pregunto entonces, ¿qué hace que funcione? ¿Será tal vez la respuesta del pecador? ¿Por qué un pecador responde y entonces otro no responde a la gracia que le es impartida? Bueno, lo que la persona necesita, sin lugar a duda, para llegar a la fe, es la regeneración. Si el hombre no es regenerado, no puede llegar a tener fe. Y esa es la gracia necesaria. La gracia salvadora de Cristo no es solamente un mero ofrecimiento de regeneración. La gracia salvadora de Cristo regenera al hombre, lo transforma y hace de él una nueva criatura. Hace de él un nuevo vaso para su honra y para su gloria. La gracia salvadora de Cristo es la que obra en el hombre para que el hombre pueda experimentar ese nuevo nacimiento y empiece a amar a Dios. Eso no depende de nosotros, depende de Él. Entonces,
Esa es la naturaleza generosa de la gracia. Dios, de manera unilateral y monergista, hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Necesitamos tener un orgullo extremadamente alto, una altivez gigantesca para creer que la salvación tiene que ver con lo que yo decida. ¿Cómo puede la salvación determinarla un cadáver? Alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Entonces el tema yo les decía que era el llamamiento eficaz y ahora me voy a referir a este término que es el título del sermón. Y para hablar sobre el llamamiento eficaz, yo quiero remontarme a un documento público que fue elaborado en el siglo XVI por más de 100 teólogos que se reunieron para establecer la doctrina teológica reformada. Y ellos establecieron lo que se conoce como la Confesión de Fe de 1689, una confesión bautista que fue establecida en Londres. Y esta confesión, en el capítulo 10, en el párrafo 1, con respecto al llamado que Dios hace al hombre, dice lo siguiente: a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, así sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a lo que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Pero de modo que van con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Una pregunta legítima que deberíamos de hacernos es: ¿por qué el llamamiento de Dios es eficaz? ¿Por qué es eficaz? Bueno, porque Dios logra lo que se propone. ¿Y qué es lo que se propone Dios? Dar vida a los muertos. Por eso es eficaz. Yo puedo decir de mí mismo que antes de los 22 años yo era un cadáver, era un muerto ambulante. Y la gente sabía que estaba vivo porque hablaba, porque me reía, porque caminaba, porque comía, porque dormía. Pero espiritualmente hablando, estaba muerto. Hasta que Cristo me dio vida y empezó a obrar en mí. El llamamiento de Dios es eficaz porque cuando Dios se propone salvar a alguien para darle vida, Él le da vida a aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados. Entonces el llamado eficaz es esa acción interior o secreta del Espíritu Santo en el alma del hombre. Así como obra Dios. Yo no sabría cómo explicarlo realmente, pero sé que cuando Dios llama, el hombre en el interior, en su alma, oye la voz de Dios y sin necesidad de que nadie lo presione ni que nadie lo empuje, empieza a buscar del Señor. Ahora, hay algunas cosas que yo quiero resaltar de la confesión de fe que tenemos
en el capítulo 10. Porque dice ahí, empezando, a aquellos a quien Dios ha predestinado, o a quienes Dios ha predestinado. Así empieza este párrafo. La predestinación. La predestinación es una elección soberana que no está relacionada con la respuesta del hombre. Solo aquellos que son elegidos son los que van a responder al Evangelio por fe. Nadie más. Entonces dice la Biblia, la confesión dice, a aquellos a quienes Dios ha predestinado. Y eso es algo bíblico, porque tú vas al libro de Romanos, al capítulo 8, 29, habla ahí de aquellos que han sido predestinados. Pero luego añade, la confesión dice, que aquellos que han sido predestinados, dice, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado, llamar eficazmente por su palabra y espíritu. Es decir, que los llama de manera eficaz. ¿Y qué es lo que Dios utiliza para el llamamiento? Su palabra y la obra del Espíritu Santo de Dios. No es la palabra sin el Espíritu, ni tampoco es el Espíritu sin la palabra. Son los dos al mismo tiempo. Porque es el Espíritu de Dios el que hace que su palabra cobre vida en nuestras vidas. Entonces el llamado de Dios, ese llamado eficaz, es por su palabra y por su espíritu. Son dos factores vitales. No es uno sin el otro, son los dos juntos. Y ese llamado de Dios es un llamado interno. La voz de Dios es oída en el interior del individuo, en el alma del individuo. Yo creo que esta mañana todos están oyendo este sermón porque nadie es sordo. Pero todos lo están oyendo con sus oídos. Quiera Dios que alguno de ustedes lo esté oyendo adentro, en su alma, internamente. Porque cuando la voz de Dios es oída en el interior, es que se produce ese llamado de parte de Dios. Porque no es un llamado externo. ¿Cuántos quieren recibir al Señor? Vengan, vengan. Repitan conmigo. No. Ese no es el llamado al que se refiere la Escritura. Es un llamado que penetra y traspasa el corazón, traspasa el alma, dándole vida espiritual a aquel que está lejos de Dios. Oír el Evangelio ilumina la mente, pero no despierta el alma hasta que el Espíritu Santo la ilumina y la regenera. Entonces, el paso del oído al alma es una obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué pasa luego cuando leemos la confesión de fe bautista? Dice luego que les quita el corazón de piedra y les da un corazón de carne. No es un corazón carnal. Aquí carne no se está contraponiendo al espíritu, sino a la piedra. Un corazón duro, entenebrecido, un corazón que se le hace difícil perdonar. El corazón duro es un corazón que se le hace difícil amar. Y cuando tú ves eso en Cristo, tú notas que tanto el perdón como el amor es una decisión. Jesucristo no tenía por qué bajar del cielo a la tierra. Endurecidos
y pecadores como estaba la humanidad. Pero Él decidió amarnos y al mismo tiempo decidió perdonarnos. Cuando tú no amas o cuando tú no perdonas, tú no estás mostrando para nada el carácter de Cristo. Pastores, que usted no conoce lo que me ha hecho este hombre o mi papá. ¿Qué le hiciste tú a Cristo antes de venir al Evangelio? Nada. Lo avergonzaste, lo humillaste. Y en esa cruz, tú y yo también lo crucificamos. Yo lo crucifiqué. ¿Sabes por qué? Porque ese Cristo murió por mis pecados. Si tú dices, no, yo no lo crucifiqué, entonces Cristo no ha muerto por tus pecados. No has entendido el Evangelio. Les quita el corazón de piedra y les da un corazón de carne. Sin la regeneración, el alma o corazón seguiría siendo de piedra, inerte, sin vida, incapaz de responder. Pero cuando Dios regenera al hombre, es que el corazón empieza a cobrar vida y a interesarse por las cosas de Dios. ¿Sabes que las cosas que están en este mundo, yo en la personal, no es que me deleito en las cosas del mundo, pero disfruto lo que Dios me ha dado. ¿Sabes dónde está mi deleite? En Él. Y con las cosas que Dios me da, yo digo, Señor, gracias. Gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo, gracias por la salud, gracias por lo que me das o no me das. Hace como 3 meses tenía un dolor fuerte en la región lumbar. Señor, gracias por el dolor. Pero siempre decía, Señor, mi porción eres tú. Mi porción eres tú. Pero luego añade la confesión y dice, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a lo que es bueno. Él ya cambió el corazón de piedra por uno de carne. Ahora, estos hombres y estas mujeres que han sido transformados tienen un corazón nuevo de carne que está listo para obedecer y para agradar a Dios. Es de alguna manera una forma de inducirlos de parte de Dios, porque viene de Dios. Y como viene de Dios, es algo bueno y santo. Renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a lo que es bueno. Y cuando Dios obra de esa manera, estos teólogos llegaron a la conclusión que entonces son traídos eficazmente a Jesucristo, son llevados a Cristo. El énfasis está en esa palabra eficaz, llevados eficazmente a Cristo. Imagínate, Dios nos predestinó, Dios nos llamó, Dios cambió nuestro corazón de piedra por uno de carne, cambió nuestra voluntad y entonces vamos corriendo a Cristo de manera voluntaria. Así es como obra Dios. Dios lleva al pecador a Cristo. Es atraído, es seducido, convencido de manera eficaz para que ese hombre o esa mujer pueda cumplir su propósito.
Qué miserable sería la vida pasar toda esta vida sin conocer cuál es la voluntad de Dios para ti. Es decir, vivir la vida solo por vivirla. ¿De qué te vale tener un poco de salud y 4 reales? ¿De qué te sirve la belleza si es temporal y se va a acabar? ¿De qué te sirven tus estudios si un día van a estar anticuados? Lo cierto es que muchas veces nosotros nos esforzamos para este mundo, hacemos tesoros en este mundo y nos olvidamos de hacer tesoros en el reino de los cielos. Pero el llamado de Dios al hombre es un llamado real. La regeneración y el llamado eficaz logran en la vida del hombre un cambio auténtico en la persona, un cambio real y verdadero. Queda libre de la esclavitud del pecado original. Y a consecuencia de esta regeneración es que la persona llega a ser una nueva criatura. ¿Sabes qué es lo más lindo de todo esto? Que todo lo que te he dicho es gratis. Es gratis. No tiene costo. Yo oro a Dios que muchos de los que están aquí entiendan el Evangelio, comprendan el Evangelio. Porque si tú haces tesoros en este mundo, un día fracasarás. Pero si haces tesoro en el reino de los cielos, un día los vas a cosechar con creces. Finalmente, nosotros como una iglesia bautista reformada, no aceptamos, no enseñamos, ni creemos en la regeneración dispensacionalista. Tanto término difícil que se inventaron los teólogos. Pero déjame ponértela tan fácil. Mira, tú sabes cuando alguien es dispensacionalista, ¿sabes cuándo? Cuando hablan, no, es que él es un cristiano carnal. Ese no ha entendido el Evangelio. Cuando te hablan, no, él es un cristiano carnal. Porque ser carnal es actuar según la antigua naturaleza y no según la nueva. El tema de fondo no es si los cristianos pecan o a veces actúan de manera carnal. Ese no es el problema. Ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es si alguien puede ser completamente carnal y al mismo tiempo estar regenerado. Porque Pablo era un hombre que estaba regenerado, yo creo, pero él pecaba. El tema no es el pecado, el tema es si alguien puede ser completamente carnal y al mismo tiempo estar regenerado. Entonces son dos cosas muy diferentes. Porque no hay ese monstruo, como dicen algunos, el cristiano carnal. O es cristiano o es carnal, pero no están juntos allí. El cristiano es alguien que ha sido regenerado y transformado. Pero si es carnal, se mueve por su antigua naturaleza, su naturaleza caída. Pero en la nueva naturaleza, dice Pablo, que tenemos aún ese remanente de pecado en nosotros. Y por eso él decía, miserable de mí, el mal que no quiero hacer, ese hago. Para los dispensacionalistas, la fe antecede a la regeneración y es una condición necesaria. Y dicen, no, es que para ser cristiano hay que tener fe. Eso no es verdad. Para ser cristiano, primeramente tienes que ser regenerado y nacer de nuevo.
y después viene la fe. No es al revés. Porque ¿cómo puedes producir fe y salir fe si estás muerto? Dios tiene que primeramente transformarnos y regenerarnos, cambiar nuestra vieja naturaleza en una nueva naturaleza. Y en ese sentido, la regeneración es consecuencia o resultado de la fe. Por lo tanto, la regeneración ocurre a causa de la fe. Así dicen los dispensacionalistas. Pero eso no es verdad. Primeramente es la regeneración y después es la fe. En la teología reformada, la regeneración, el nuevo nacimiento, antecede o es primero a la fe, porque es una condición necesaria. Dios obra de manera unilateral, poderosamente, solo Él y la intervención del hombre. ¿Para qué? Para regenerarnos o hacernos nacer de nuevo. Y después que tú has nacido de nuevo, después que Él te ha dado un nuevo corazón, es que la fe es un don que te otorga Él gratuitamente para que tú sigas creyendo en Él, obedezcas a Él con esa fe salvadora que Él te dio. Todas sus preguntas las vamos a ver nosotros el día martes o las vamos a discutir en los GPS del lunes o del miércoles. Pero oro al Señor que en verdad nosotros podamos comprender el Evangelio. Porque si comprendemos el Evangelio, qué riqueza que hay en tu corazón si tú lo entiendes. Pero si no lo entiendes, cuánto tropiezo no habrá en nuestras vidas. Vamos a orar.